Ahora vemos Linux como base silenciosa de servidores, nube, contenedores y herramientas de seguridad. Linux suele estar debajo de muchas cosas que el usuario final nunca ve: servidores web, bases de datos, balanceadores, contenedores, Kubernetes, firewalls, sistemas de monitoreo, herramientas de seguridad y plataformas nube. Su presencia es silenciosa, pero su impacto es enorme. El error común es pensar que Linux es seguro automáticamente porque es abierto o porque se usa en servidores. La realidad es más concreta: Linux puede ser muy robusto cuando está bien configurado, actualizado y monitoreado. También puede ser frágil si expone servicios, usa llaves débiles o mantiene permisos amplios. Linux obliga a entender el sistema como capas. Núcleo del sistema, paquetes, usuarios, grupos, permisos, procesos, gestor de servicios, registros, red, firewall local, SSH, tareas programadas, privilegio administrativo, archivos de configuración y servicios. Un problema pequeño en una capa puede amplificarse si las demás confían demasiado. La administración de Linux suele ser potente y remota. SSH permite operar servidores de forma eficiente. Scripts automatizan tareas. Gestores de paquetes simplifican instalación. Esa eficiencia también puede convertirse en riesgo cuando llaves, privilegio administrativo, scripts o repositorios quedan sin control. En nube, Linux aparece constantemente como máquina virtual, imagen base, contenedor o nodo. Muchas decisiones de seguridad se heredan desde la imagen: paquetes instalados, usuarios, puertos, agentes, certificados, configuración de login y versión del núcleo del sistema. Una imagen mala se multiplica rápido. Este módulo ordena 3 bloques. Primero, permisos y usuarios, cómo Linux decide quién puede hacer qué. Segundo, servicios y superficie, qué corre, qué escucha y qué se expone. Tercero, operación segura, parches, registros, SSH, automatización y endurecimiento medible. Piensa en Linux como una cocina profesional. Hay ingredientes, cuchillos, hornos, llaves, turnos y recetas. Si cada persona usa la llave maestra, si nadie limpia herramientas y si las recetas cambian sin registro, el riesgo sube. Seguridad es organizar la cocina para que la velocidad no destruya control. La meta no es convertirte en administrador experto de Linux en un módulo. La meta es poder conversar con criterio, qué revisar, qué preguntas hacer, qué señales importan y qué decisiones reducen exposición en servidores y plataformas modernas. En Linux, para contexto y alcance, separa estado esperado de estado comprobado. El estado esperado vive en políticas y estándares del módulo, el estado comprobado vive en señales reales de un servidor Linux. Cuando ambos no coinciden, el riesgo deja de ser teoría y se vuelve trabajo pendiente. Para Linux, la conversación técnica de contexto y alcance debe evitar absolutos. No pregunte si un servidor Linux es seguro o inseguro. Pregunta exposición, privilegio, señales disponibles, excepciones abiertas y condición de cierre, así la discusión termina en decisiones. En Linux, un despliegue no equivale a control efectivo. En el bloque de contexto y alcance, la pregunta madura es cuántos casos cumplen, cuántos fallan, desde cuándo fallan, quién corrige y qué riesgo permanece mientras se corrige. La cadena de ataque para Linux debe leerse desde contexto y alcance. Descubrimiento, acceso, ejecución, persistencia, privilegio y movimiento no son pasos abstractos, son rutas que pasan por un servidor Linux y que cada control debe frenar con evidencia. La evidencia de Linux debe estar lista antes del incidente de contexto y alcance. Si las señales no llegan, si los responsables no existen o si las excepciones no vencen, la respuesta empieza tarde aunque la herramienta esté instalada. La mejora continua en Linux requiere cambiar la fuente del problema. Para contexto y alcance, no basta corregir una instancia si la imagen, política, ticket o estándar vuelve a crear la misma desviación en el siguiente despliegue.
Una forma práctica de aterrizar Linux en contexto y alcance es definir guardrails. Que queda prohibido, que requiere aprobación, que se automatiza, que alerta y que se revisa cada trimestre. Esos límites evitan que cada excepción se vuelva diseño permanente. La documentación útil para Linux en contexto y alcance describe lo que permite operar. Dueño, alcance, dependencia, riesgo, procedimiento de cambio, criterio de reversa y señal esperada permiten actuar cuando un servidor Linux falla o se desvía. La revisión de Linux en contexto y alcance debe terminar con una acción observable. Puede ser cambiar una política, abrir una campaña, retirar una excepción, ajustar monitoreo o confirmar que el control produce evidencia suficiente para operar. El criterio de éxito para Linux en contexto y alcance debe medirse después del cambio. No basta aprobar una mejora, hay que confirmar adopción, ausencia de efectos colaterales críticos y reducción real del hueco que motivó la acción. Para Linux en contexto y alcance, define mínimo aceptable, estado recomendado y excepción válida. El mínimo evita exposición obvia, el recomendado marca postura objetivo, la excepción exige dueño, fecha y compensación. Sin niveles claros, todo se negocia caso por caso. Otro enfoque para Linux en contexto y alcance es mapear rutas críticas. Ruta de administrador, ruta de aplicación, ruta de usuario y ruta de atacante deben tener control, registro o límite. Si una ruta queda abierta, se prioriza aunque no aparezca como hallazgo aislado. La madurez de Linux en contexto y alcance no es ausencia de problemas. Es velocidad para encontrarlos, precisión para explicar causa, bajo impacto para corregir y aprendizaje para prevenir recurrencia. Esa capacidad vale más que reportes extensos sin acción. La prueba ejecutiva de Linux en contexto y alcance es explicar el control en negocio. Para Linux en contexto y alcance, define qué riesgo baja, qué costo agrega, qué evidencia produce y qué ocurre si se omite. Sin traducción contextual para Linux en contexto y alcance, el control puede ser técnico pero débil como decisión. Primer bloque. Usuarios, grupos, permisos y privilegio administrativo explican quién puede hacer qué. Linux parte de una idea simple, usuarios, grupos y permisos sobre archivos. Lectura, escritura y ejecución parecen básicos, pero controlan scripts, binarios, configuraciones, llaves, registros y directorios. Un permiso incorrecto puede abrir datos, permitir modificación o convertir un archivo en ejecución maliciosa. El usuario administrador del sistema concentra poder. Administrador del sistema puede cambiar configuración, instalar paquetes, leer casi todo, modificar servicios y alterar registros. La defensa madura evita usar administrador del sistema directamente para tareas comunes. En su lugar usa privilegio administrativo, cuentas nominativas, comandos permitidos y registro de acciones. Privilegio administrativo debe revisarse con cuidado. Una regla amplia puede dar control total aunque parezca limitada. Permitir ejecutar editores, shells, gestores de paquetes o scripts modificables puede convertirse en escalación. Privilegio administrativo seguro es específico, documentado y revisado. Los permisos especiales como suite y SHID existen por razones legítimas, pero también son sensibles. Un binario suite mal configurado puede ejecutar con privilegio elevado. Por eso conviene inventariar suite/SHID, comparar contra línea base y alertar cambios inesperados. Las llaves SSH son credenciales. Una llave privada sin passphrase, copiada en varias máquinas o guardada en repositorios puede abrir servidores sin contraseña. Gestionar llaves significa dueño, rotación, alcance, revocación y separación entre acceso humano y automatización. Los archivos sensibles deben tener permisos estrictos. Configuraciones con secretos, certificados, llaves privadas, variables de entorno, archivos de aplicación y respaldos no deberían ser legibles por todos. La exposición local importa porque un compromiso de usuario bajo puede buscar material para subir privilegio. La pertenencia a grupos puede ser equivalente a privilegio.
Docker, ADM, Wheel, privilegio administrativo, gestor de servicios journal o grupos de aplicación pueden permitir leer registros, controlar contenedores o administrar servicios. Revisar grupos es revisar caminos indirectos de poder. La separación de usuarios por servicio reduce impacto. Una aplicación no debería correr como administrador del sistema si solo necesita escuchar un puerto interno y leer una carpeta. Cuentas dedicadas, permisos mínimos y directorios controlados limitan daños y la aplicación cae. Los permisos no son solo seguridad, también son operación. Permisos demasiado estrictos rompen aplicaciones. Permisos demasiado amplios abren riesgo. La disciplina está en documentar necesidad, probar cambios y monitorear desviaciones. Un buen control pregunta: ¿quién puede iniciar sesión? ¿Quién puede usar privilegio administrativo? ¿Qué llaves existen? ¿Qué archivos son sensibles? ¿Qué servicios corren como administrador del sistema y qué permisos cambiaron recientemente? Esas preguntas vuelven visible el privilegio real. En Linux, para fundamentos operativos, separa estado esperado de estado comprobado. El estado esperado vive en políticas y estándares del módulo, el estado comprobado vive en señales reales de un servidor Linux. Cuando ambos no coinciden, el riesgo deja de ser teoría y se vuelve trabajo pendiente. Para Linux, la conversación técnica de fundamentos operativos debe evitar absolutos. No pregunte si un servidor Linux es seguro o inseguro. Pregunta exposición, privilegio, señales disponibles, excepciones abiertas y condición de cierre, así la discusión termina en decisiones. En Linux, un despliegue no equivale a control efectivo. En el bloque de fundamentos operativos, la pregunta madura es cuántos casos cumplen, cuántos fallan, desde cuándo fallan, quién corrige y qué riesgo permanece mientras se corrige. La cadena de ataque para Linux debe leerse desde fundamentos operativos. Descubrimiento, acceso, ejecución, persistencia, privilegio y movimiento no son pasos abstractos, son rutas que pasan por un servidor Linux y que cada control debe frenar con evidencia. La evidencia de Linux debe estar lista antes del incidente de fundamentos operativos. Si las señales no llegan, si los responsables no existen o si las excepciones no vencen, la respuesta empieza tarde aunque la herramienta esté instalada. La mejora continua en Linux requiere cambiar la fuente del problema. Para fundamentos operativos, no basta corregir una instancia si la imagen, política, ticket o estándar vuelve a crear la misma desviación en el siguiente despliegue. Una forma práctica de aterrizar Linux en fundamentos operativos es definir guardrails. Que queda prohibido, que requiere aprobación, que se automatiza, que alerta y que se revisa cada trimestre. Esos límites evitan que cada excepción se vuelva diseño permanente. La documentación útil para Linux en fundamentos operativos describe lo que permite operar. Dueño, alcance, dependencia, riesgo, procedimiento de cambio, criterio de reversa y señal esperada permiten actuar cuando un servidor Linux falla o se desvía. La revisión de Linux en fundamentos operativos debe terminar con una acción observable. Puede ser cambiar una política, abrir una campaña, retirar una excepción, ajustar monitoreo o confirmar que el control produce evidencia suficiente para operar. El criterio de éxito para Linux en fundamentos operativos debe medirse después del cambio. No basta aprobar una mejora, hay que confirmar adopción, ausencia de efectos colaterales críticos y reducción real del hueco que motivó la acción. Para Linux en fundamentos operativos, define mínimo aceptable, estado recomendado y excepción válida. El mínimo evita exposición obvia, el recomendado marca postura objetivo, la excepción exige dueño, fecha y compensación. Sin niveles claros, todo se negocia caso por caso. Otro enfoque para Linux en fundamentos operativos es mapear rutas críticas. Ruta de administrador, ruta de aplicación, ruta de usuario y ruta de atacante deben tener control, registro o límite. Si una ruta queda abierta, se prioriza aunque no aparezca como hallazgo aislado. La madurez de Linux en fundamentos operativos no es ausencia de problemas. Es velocidad para encontrarlos,
Precisión para explicar causa, bajo impacto para corregir y aprendizaje para prevenir recurrencia. Esa capacidad vale más que reportes extensos sin acción. La prueba ejecutiva de Linux en fundamentos operativos es explicar el control en negocio. PowerLinux en fundamentos operativos define qué riesgo baja, qué costo agrega, qué evidencia produce y qué ocurre si se omite. Sin traducción contextual para Linux en fundamentos operativos, el control puede ser técnico pero débil como decisión. Segundo bloque. Los servicios, paquetes y puertos muestran la superficie expuesta. Un servidor Linux vale por los servicios que ejecuta. Web, base de datos, cola, DNS, proxy, API, agente de monitoreo o daemon interno. Cada servicio abre configuración, proceso, usuario, puerto y dependencia. Si un servicio no es necesario, mantenerlo es superficie gratuita para el atacante. Gestor de servicios ayuda a entender qué está habilitado, qué está corriendo y cómo inicia. Revisar unidades, timers, dependencias y cambios permite detectar persistencia o configuraciones raras. Un servicio nuevo fuera de proceso de cambio debe llamar la atención. La red local importa. SS, firewall local, rutas, resolves, interfaces y puertos en escucha muestran exposición real. Un servicio escuchando en 0.0.0.0 puede estar disponible mucho más allá de lo esperado. Escuchar solo en localhost o red interna reduce alcance. SSH merece su propio diseño. Autenticación por llave, bloqueo de inicio de sesión como administrador, MFA cuando aplique, allow users o grupos, puertos no como control principal, FAL2 ban o red limiting, registros y bastiones. SSH es la puerta operativa, si queda amplia, todo el servidor queda cerca. El firewall local no reemplaza controles de red, pero complementa. En nube, security groups o reglas externas pueden cambiar, el host mantiene una última línea. UFW, tables o iptables deben reflejar rol del servidor y no depender de memoria manual. Los paquetes instalados definen superficie. Cada paquete agrega código y posibles vulnerabilidades. Imágenes mínimas, repositorios confiables, firmas, bloqueo de versiones cuando aplique y eliminación de herramientas innecesarias reducen riesgo. Menos paquetes también simplifican parches. Los repositorios son cadena de suministro. Usar mirrors desconocidos, scripts curl-sh, paquetes sin firma o dependencias abandonadas puede introducir riesgo. La administración de paquetes debe tener fuentes aprobadas y trazabilidad de cambios. Tareas programadas y timers automatizan trabajo. También pueden persistir acciones maliciosas. Revisar tareas programadas, scripts que ejecutan, usuarios dueños y permisos del archivo es fundamental. Una tarea legítima con script modificable por muchos usuarios puede convertirse en escalación. Registros de servicios explican comportamiento. En Nginx, Apache, SSHD, privilegio administrativo, núcleo del sistema, AUS, aplicación y gestor de servicios Journal dan señales distintas. Centralizar registros críticos evita que un atacante local borre la única evidencia. Retención y sincronización de tiempos son parte del control. La superficie se entiende combinando inventario, puertos, paquetes, procesos y exposición externa. Una máquina no es segura porque parece tranquila, es segura cuando sabes que corre, por qué corre, quién lo administra y qué evidencia generará si cambia. Linux, para contexto y correlación, separa estado esperado de estado comprobado. El estado esperado vive en políticas y estándares del módulo, el estado comprobado vive en señales reales de un servidor Linux. Cuando ambos no coinciden, el riesgo deja de ser teoría y se vuelve trabajo pendiente. Para Linux, la conversación técnica de contexto y correlación debe evitar absolutos. No pregunte si un servidor Linux es seguro o inseguro. Pregunta exposición, privilegio, señales disponibles, excepciones abiertas y condición de cierre, así la discusión termina en decisiones. En Linux, un despliegue no equivale a control efectivo.
En el bloque de contexto y correlación, la pregunta madura es cuántos casos cumplen, cuántos fallan, desde cuándo fallan, quién corrige y qué riesgo permanece mientras se corrige. La cadena de ataque para Linux debe leerse desde contexto y correlación. Descubrimiento, acceso, ejecución, persistencia, privilegio y movimiento no son pasos abstractos, son rutas que pasan por un servidor Linux y que cada control debe frenar con evidencia. La evidencia de Linux debe estar lista antes del incidente de contexto y correlación. Si las señales no llegan, si los responsables no existen o si las excepciones no vencen, la respuesta empieza tarde aunque la herramienta esté instalada. La mejora continua en Linux requiere cambiar la fuente del problema. Para contexto y correlación, no basta corregir una instancia si la imagen, política, ticket o estándar vuelve a crear la misma desviación en el siguiente despliegue. Una forma práctica de aterrizar Linux en contexto y correlación es definir guardrails. Que queda prohibido, que requiere aprobación, que se automatiza, que alerta y que se revisa cada trimestre. Esos límites evitan que cada excepción se vuelva diseño permanente. La documentación útil para Linux en contexto y correlación describe lo que permite operar. Dueño, alcance, dependencia, riesgo, procedimiento de cambio, criterio de reversa y señal esperada permiten actuar cuando un servidor Linux falla o se desvía. La revisión de Linux en contexto y correlación debe terminar con una acción observable. Puede ser cambiar una política, abrir una campaña, retirar una excepción, ajustar monitoreo o confirmar que el control produce evidencia suficiente para operar. El criterio de éxito para Linux en contexto y correlación debe medirse después del cambio. No basta aprobar una mejora, hay que confirmar adopción, ausencia de efectos colaterales críticos y reducción real del hueco que motivó la acción. Para Linux en contexto y correlación, define mínimo aceptable, estado recomendado y excepción válida. El mínimo evita exposición obvia, el recomendado marca postura objetivo, la excepción exige dueño, fecha y compensación. Sin niveles claros, todo se negocia caso por caso. Otro enfoque para Linux en contexto y correlación es mapear rutas críticas. Ruta de administrador, ruta de aplicación, ruta de usuario y ruta de atacante deben tener control, registro o límite. Si una ruta queda abierta, se prioriza aunque no aparezca como hallazgo aislado. La madurez de Linux en contexto y correlación no es ausencia de problemas. Es velocidad para encontrarlos, precisión para explicar causa, bajo impacto para corregir y aprendizaje para prevenir recurrencia. Esa capacidad vale más que reportes extensos sin acción. La prueba ejecutiva de Linux en contexto y correlación es explicar el control en negocio. Para Linux en contexto y correlación, define qué riesgo baja, qué costo agrega, qué evidencia produce y qué ocurre si se omite. Sin traducción contextual para Linux en contexto y correlación, el control puede ser técnico pero débil como decisión. Tercer bloque. Parches, endurecimiento, registros y automatización convierten Linux en plataforma defendible. Patching en Linux no es solo apt update o yum update. Requiere saber qué distribución, versión, repositorios, paquetes críticos, núcleo del sistema, reinicios pendientes y ventanas de mantenimiento existen. Un servidor parchado parcialmente puede seguir vulnerable si el proceso viejo nunca reinició. Las imágenes base deben tratarse como producto. Si una imagen de servidor o contenedor nace con paquetes viejos, usuarios innecesarios o secretos temporales, cada despliegue replica el problema. La seguridad debe entrar en build, no solo en producción. Endurecimiento incluye desactivar servicios innecesarios, limitar SSH, configurar firewall local, endurecer permisos, proteger registros, aplicar SYSCTL razonables, restringir módulos, controlar privilegio administrativo y asegurar sincronización de tiempo. La clave es tener línea base por rol, no una lista genérica igual para todo. El monitoreo de integridad detecta cambios importantes. Binarios, configuraciones, llaves, usuarios, grupos, servicios y tareas programadas pueden modificarse.
Herramientas como FIM, detección y respuesta en terminales para Linux o auditoría del sistema ayudan a saber cuándo el estado cambió. Contenedores no eliminan Linux, lo multiplican. Imágenes pequeñas, usuario no administrador del sistema, filesystem de solo lectura cuando aplique, capabilities mínimas, secretos externos y escaneo de imagen reducen impacto. Un contenedor privilegiado puede acercarse peligrosamente al host. SE Linux o AppArmor agregan control obligatorio. A veces se desactivan por fricción. Esa decisión debe ser consciente, temporal y documentada. Cuando se configuran bien, limitan lo que un proceso comprometido puede tocar aunque el usuario del proceso tenga permisos normales. Respaldos y recuperación son seguridad. Un servidor Linux puede caer por secuestro digital, borrado accidental, corrupción o cambio fallido. Respaldos inmutables, pruebas de restauración, separación de credenciales y documentación de dependencias convierten crisis en procedimiento. Respuesta en Linux requiere evidencia rápida. Procesos activos, conexiones, usuarios logueados, tareas programadas, servicios, cambios recientes, archivos modificados, registros de AUS, historial de comandos cuando sea confiable y hashes de binarios ayudan a decidir contención. Recolectar tarde puede perder contexto. La automatización reduce thread si está gobernada. Ansible, Terraform, inicialización en nube o scripts internos pueden imponer línea base. Pero automatización sin revisión puede propagar errores rápido. Cada cambio automatizado necesita control de versiones, revisión y reversa. Linux defendible es repetible. No depende de un administrador que recuerda cada servidor. Depende de inventario, línea base, parches, registros, control de acceso, monitoreo y respuesta. La madurez aparece cuando un servidor nuevo nace seguro por defecto. Linux, para operación y mejora, separa estado esperado de estado comprobado. El estado esperado vive en políticas y estándares del módulo, el estado comprobado vive en señales reales de un servidor Linux. Cuando ambos no coinciden, el riesgo deja de ser teoría y se vuelve trabajo pendiente. Para Linux, la conversación técnica de operación y mejora debe evitar absolutos. No pregunte si un servidor Linux es seguro o inseguro. Pregunta exposición, privilegio, señales disponibles, excepciones abiertas y condición de cierre, así la discusión termina en decisiones. En Linux, un despliegue no equivale a control efectivo. En el bloque de operación y mejora, la pregunta madura es cuántos casos cumplen, cuántos fallan, desde cuándo fallan, quién corrige y qué riesgo permanece mientras se corrige. La cadena de ataque para Linux debe leerse desde operación y mejora. Descubrimiento, acceso, ejecución, persistencia, privilegio y movimiento no son pasos abstractos, son rutas que pasan por un servidor Linux y que cada control debe frenar con evidencia. La evidencia de Linux debe estar lista antes del incidente de operación y mejora. Si las señales no llegan, si los responsables no existen o si las excepciones no vencen, la respuesta empieza tarde aunque la herramienta esté instalada. La mejora continua en Linux requiere cambiar la fuente del problema. Para operación y mejora, no basta corregir una instancia si la imagen, política, ticket o estándar vuelve a crear la misma desviación en el siguiente despliegue. Una forma práctica de aterrizar Linux en operación y mejora es definir guardrails. Que queda prohibido, que requiere aprobación, que se automatiza, que alerta y que se revisa cada trimestre. Esos límites evitan que cada excepción se vuelva diseño permanente. La documentación útil para Linux en operación y mejora describe lo que permite operar. Dueño, alcance, dependencia, riesgo, procedimiento de cambio, criterio de reversa y señal esperada permiten actuar cuando un servidor Linux falla o se desvía. La revisión de Linux en operación y mejora debe terminar con una acción observable. Puede ser cambiar una política, abrir una campaña, retirar una excepción, ajustar monitoreo o confirmar que el control produce evidencia suficiente para operar. El criterio de éxito para Linux en operación y mejora debe medirse después del cambio.
No basta aprobar una mejora, hay que confirmar adopción, ausencia de efectos colaterales críticos y reducción real del hueco que motivó la acción. Paro Linux en operación y mejora, define mínimo aceptable, estado recomendado y excepción válida. El mínimo evita exposición obvia, el recomendado marca postura objetivo, la excepción exige dueño, fecha y compensación. Sin niveles claros, todo se negocia caso por caso. Otro enfoque para Linux en operación y mejora es mapear rutas críticas. Ruta de administrador, ruta de aplicación, ruta de usuario y ruta de atacante deben tener control, registro o límite. Si una ruta queda abierta, se prioriza aunque no aparezca como hallazgo aislado. La madurez de Linux en operación y mejora no es ausencia de problemas. Es velocidad para encontrarlos, precisión para explicar causa, bajo impacto para corregir y aprendizaje para prevenir recurrencia. Esa capacidad vale más que reportes extensos sin acción. La prueba ejecutiva de Linux en operación y mejora es explicar el control en negocio. Paro Linux en operación y mejora, define qué riesgo baja, qué costo agrega, qué evidencia produce y qué ocurre si se omite. Sin traducción contextual para Linux en operación y mejora, el control puede ser técnico pero débil como decisión. Para cerrar, Linux seguro exige permisos claros, servicios justificados y cambios con evidencia. En resumen, Linux seguro combina permisos claros, servicios justificados y operación repetible. Si sabes quién puede hacer qué escucha en red, qué paquetes existen, qué cambió y qué registros llegan, tienes base para defender. La fortaleza de Linux es flexibilidad. Su riesgo también. Puedes construir plataformas robustas o sistemas llenos de excepciones invisibles. La diferencia está en línea base, automatización, revisión y evidencia. Cuando hables de Linux con un equipo técnico, evita quedarte en comandos sueltos. Pregunta por roles, privilegios, exposición, parches, registros y recuperación. Esas preguntas conectan sistema operativo con riesgo real. En Linux, para cierre, separa estado esperado de estado comprobado. El estado esperado vive en políticas y estándares del módulo, el estado comprobado vive en señales reales de un servidor Linux. Cuando ambos no coinciden, el riesgo deja de ser teoría y se vuelve trabajo pendiente. En Linux, un despliegue no equivale a control efectivo. En el bloque de cierre, la pregunta madura es cuántos casos cumplen, cuántos fallan, desde cuándo fallan, quién corrige y qué riesgo permanece mientras se corrige. La mejora continua en Linux requiere cambiar la fuente del problema. Para cierre, no basta corregir una instancia si la imagen, política, ticket o estándar vuelve a crear la misma desviación en el siguiente despliegue. La madurez de Linux en cierre no es ausencia de problemas. Es velocidad para encontrarlos, precisión para explicar causa, bajo impacto para corregir y aprendizaje para prevenir recurrencia. Esa capacidad vale más que reportes extensos sin acción. En resumen, Linux seguro es saber quién tiene privilegio, qué servicios corren, qué exposición existe, qué cambio ocurrió y qué evidencia queda.